en esta computadora, estamos grabando. Entonces, ustedes ya no quieren saber, no quieren saber de bebidas ni del tuto del profesor, quieren saber de las teorías de personalidad, vienen a saber de psicología, quieren saber más del Tata Freud y van a saber más del Tata Freud. Van a recibir lo que quieren, lo que andan buscando. Pueden ver el menú del día. Vamos a partir con una conversación sobre los ajustes de ponderaciones, aunque también podríamos posponerla para el final del bloque 1 para que esté la mayoría de los alumnos. Vamos a cerrar el aporte de nuestro tata, nuestro querido Segismundo Salomón, ¿cierto? Y luego vamos a conocer en los bloques 2 y 3 a los herederos, los continuadores del psicoanálisis, los hijos espirituales de Freud, los llamados post-freudianos. Entonces, comencemos ya. La semana pasada hicimos una mirada muy profunda y extensa sobre la obra de Freud. Revisamos sus teorías prepsicoanalíticas, las que elaboró junto con Breuer. Y eso lo hicimos comentando durante el primer bloque, todo lo referente al texto de las 5 conferencias que hablaba sobre Anao y sobre las primeras hipótesis y teorías que hicieron sobre la histeria. Especialmente la idea de que los síntomas histéricos provienen de algún trauma, ¿cierto? Después revisamos que Freud eh, va a emigrar, va a pasar de la teoría del trauma a la teoría em, del, del conflicto sexual como el verdadero motor del neuroticismo. En la segunda fase del pensamiento de Freud, que es el que conocimos como el periodo fundacional, comentamos la primera tópica de Freud, ¿cierto? Hicimos un esquema muy bonito eh, donde comparábamos el psiquismo de una persona con síntomas histéricos y después el psiquismo de la persona ya recuperada gracias a la terapia psicoanalítica. Revisamos los conceptos de consciente, inconsciente, resistencia, eh, represión. eh, Revisamos el concepto de lo... ¿Cómo se llama exactamente? Este concepto de la sintomatología que envía al inconsciente, este arreglo, que pasa por el ladito. ¿Se acuerdan que lo revisamos? Em, ya me va a venir el nombre. Pero que incluye, además de los síntomas, los sueños, los actos fallidos, ¿cierto? Em, Justo este olvido que me está ocurriendo puede ser un acto fallido, puede querer decir algún tipo de contenido inconsciente mío. Qué miedo. En fin, ya me va a venir, ya me va a venir. Ya voy a hacer mi análisis inconsciente y va a aparecer el concepto y se van a liberar mis síntomas. Revisamos también el concepto de complejo como conjunto de representaciones cargadas de afecto. Analizamos el papel primordial que le da al complejo de Edipo y revisamos sucintamente la teoría libidinal de Freud. Y también revisamos el concepto de transferencia. Em, Aprovechando la revisión del concepto de transferencia, eh, voy a introducir también hoy día el concepto de contratransferencia. Hablábamos que la transferencia consistía en la aparición de emociones y atribuciones
de parte del paciente hacia el analista, como por ejemplo idealización del terapeuta, afecto intenso hacia el terapeuta, o un odio, o algún tipo de envidia hacia el terapeuta, que en realidad no proviene de un trato de, no proviene estrictamente hablando del trato que ha tenido el paciente con el terapeuta, sino que proviene más bien de la proyección sobre el terapeuta de aspectos emocionales que provienen de relaciones con otras figuras. Lo explicábamos como, por ejemplo, eh, si uno tenía mucho respeto por el padre de uno, al terapeuta uno lo va a mirar como con mucho respeto. Si uno siente o tiene algún tipo como de herida abierta respecto al padre de uno o a la madre de uno, probablemente al terapeuta lo miraremos como que si también nos hubiera hecho algún daño, alguna herida. Si tenemos algún tipo de relación tensa con los padres, probablemente también con el terapeuta tendremos una relación tensa. La gracia de la transferencia es que este fenómeno puede ser interpretado en terapia, es decir, el terapeuta puede tomar esta emocionalidad que no se sostiene objetivamente en base a las características del terapeuta, eh, y este análisis permite que el paciente descubra justamente y se haga lúcido respecto de sus relaciones y afectos más importantes. ¿Cierto? Porque esto que les decía yo, que alguien que se lleva muy mal con su papá se va a llevar mal con el terapeuta, pero la persona no se da cuenta de eso. La persona puede decir, yo me llevo muy bien con mis papás, ¿cierto? Pero el terapeuta como que le pone cara, se amurra con el terapeuta, o llega tarde, eh, etcétera. Entonces, el terapeuta podría ayudar al paciente a preguntarle, ¿qué es lo que te pasa aquí? Siempre que llegas te veo como amurrado, y entonces se va llegando a la conclusión, o mediante esto se puede ir llegando a la idea de que la persona se dé cuenta que en realidad los vínculos con sus padres no eran tan buenos como parecían, ¿cierto? Entonces, de- en resumen, la transferencia viene a ser este complejo emocional que se transfiere de las figuras de apego primordiales al terapeuta, y que, y que la gracia es que es susceptible de ser interpretado, y a partir de él se pueden descubrir muchos aspectos de la personalidad y de la dinámica afectiva del paciente. Freud añade que esta transferencia no ocurre solamente en la relación con el terapeuta, sino que, por ejemplo, en la relación con cualquier doctor, la relación con los profesores, eh, sí, con los profesores, o sea, conmigo. Podríamos decir que, yo podría, si fuera muy freudiano, decir que todos los reclamos que ustedes tienen hacia mí, en realidad son reclamos que tienen hacia sus figuras paternas. Yo soy como, sería yo una especie de excusa o de pantalla en blanco sobre la que ustedes proyectan sus conflictos con sus padres. Yo no vendría a ser más que como una especie de chivo expiatorio. Ahora bien, eh, ¿se entendió? ¿Se entiende la transferencia, cierto? Díganme que sí, díganme algo, quiero Sí, escuchar profe. algún audio. ¿Se entiende? Ya, gracias. Eso me alivia, porque si no las angustias de castración me vienen y me pongo inquieto. Vamos a hablar ahora de la contratransferencia entonces. Entonces les pido mucha atención. ¿En qué actor en qué actor de la psicoterapia ocurre la transferencia? ¿Ocurre en el analista o en el paciente? En el paciente. Perfecto. El paciente realiza la transferencia, y el analista es el que la interpreta, el que ayuda a descubrirla, ¿ok? Entonces la transferencia ocurre en el paciente. El analista la percibe.
La contratransferencia, en cambio, refiere a algo que le ocurre al terapeuta con el paciente. Por ejemplo, llega un paciente y al terapeuta le parece demasiado simpático este paciente. Entonces, un buen terapeuta freudiano, en vez de decir simplemente que el paciente es simpático, se preguntaría, ¿por qué encontré simpático a este paciente? ¿Cierto? Porque eh, es algo especial, ¿cierto? O de repente nos pasa a los terapeutas que algunos pacientes nos caen mal de primera. Llega el paciente y nos caen mal. O nos parecen como... Algunos pacientes llegan y uno se hace la idea de que hace una terapia muy agradable y con muchas probabilidades de éxito, y de repente llegan otros pacientes que a uno le dan la sensación como de estar abrumado. Incluso tengo la experiencia alguna vez de que algún paciente me dejaba con sensación de mareos. La contratransferencia es la sensación afectiva e intuitiva que produce el paciente en el terapeuta. Esa puede ser una buena definición. Es la reacción afectiva e intuitiva que produce el paciente en el terapeuta. Ahora bien, ustedes dirán, la transferencia ocurría en el paciente, hablaba acerca del psiquismo del paciente y era interpretada por el analista. Entonces debiera hacer la contratransferencia, debiese ocurrir en el terapeuta, hablar del terapeuta y ser interpretada por el paciente. Si es que quisiéramos como hacer un espejo perfecto, ¿cierto? El paciente es el que tendría que darse cuenta de este especial cariño del psicólogo, eh, y debería ocurrir en el terapeuta sin que él se dé cuenta. Si es que quisiéramos hacer un espejo perfecto, pero no es así. En realidad, la transferencia, si bien ocurre en el terapeuta, es un fenómeno afectivo que va a hablar del paciente, no del terapeuta. ¿Puedo volver a decir eso, por favor? Perfecto, déjame terminar esta frase y vuelvo. La contratransferencia, a diferencia, no es un espejo perfecto de la transferencia. La contratransferencia ocurre en el terapeuta, pero no habla del terapeuta, sino que habla del paciente. Y el que la interpreta es el terapeuta. Por lo tanto, si es que un paciente me produce mareos, y esa sería la contratransferencia, eso ocurre en el terapeuta tiene que interpretarla y hacérsela saber al paciente, mira, tú me produces mareos, ¿por qué será? Eso me habla de ti. Y habla del paciente. El mareo que me produce el paciente no habla de mí. No habla de mí como terapeuta, sino que habla del paciente. ¿Me explico? Por lo tanto, contratransferencia y transferencia son dos fenómenos afectivos que hablan ambos del paciente. Ambos hablan sobre el paciente. Lo que pasa es que uno ocurre en el paciente y el otro ocurre en el terapeuta. Pero ambos hablan del paciente y ambos tienen que ser descubiertos por el terapeuta y tienen que ser mostrados al paciente para que él conozca algo de sí mismo. Uno podría decir, profe, pero esto es súper injusto porque al final todo habla del paciente. ¿Acaso, si es que, acaso el que a uno le caiga bien o mal a un paciente no puede hablar del terapeuta mismo? Sí, claro, también habla del terapeuta. Pero lo que Freud va a proponer aquí con mucha fuerza em, es que lo que le pasa al analista habla también del paciente. Siempre y cuando, como veíamos la clase pasada, el terapeuta se comporte como un telón en blanco, es decir, sea como un terapeuta que habla poco, de manera que permita la proyección de las afectividades del paciente sobre él, ¿cierto?
de manera que sea mucho más claro que lo que le pasa al paciente con el terapeuta no es producto de la personalidad del terapeuta, sino que más bien es producto de su propio psiquismo. ¿Me expliqué con la transferencia y con la transferencia? Sí, perfecto, profe. ¿Alguien más? Por favor, quiero saber por qué este punto, típico que yo después en la prueba hago la pregunta, en la que digo, la transferencia habla del paciente, en cambio, la contratransferencia habla de, si digo, del terapeuta, del paciente, de la relación, y típico que la mayoría del curso se cae y dice que la contratransferencia habla del terapeuta. Entonces se los dejo clarísimo al tiro. Spoiler alert. Spoiler alert. ¿Me entendieron? Em, la Bueno, contratransferencia habla del paciente, a pesar de que le pasa al terapeuta. Aunque yo no soy, aunque ustedes no lo crean, yo no soy psicoanalista, em, pero sí he tenido la experiencia de la transferencia y la contratransferencia. Y en esto yo creo que Freud fue visionario en captar que hay algunos fenómenos afectivos que no se explican por la personalidad del terapeuta o del paciente, sino que tienen que ver con la manera de ser del terapeuta. Entonces, cuando llega un paciente que desde la primera sesión es demasiado simpático, demasiado como que te hace sentir cómodo, yo digo, este paciente es medio chupamedias, es medio como, ¿cómo se dice? Compliment. Eso en inglés, en español es como, eh, ¿cómo se llama? Un paciente demasiado agradable, que trata demasiado bien al terapeuta. Entonces yo me voy dando cuenta que probablemente en la vida real es una persona que pone muy poco límite a los demás, que trata de agradar demasiado a los demás porque es insegura. Y eso lo descubro por su manera de ser conmigo. Y también he experimentado la contratransferencia. Me acuerdo perfectamente en en la práctica psicológica que yo hice, cuando cuando hacíamos reuniones con psiquiatras y otros psicólogos sobre algunos pacientes, y después de plantear el caso, todos compartíamos lo que nos pasaba al escuchar el caso. Y muchas veces en lo que nos pasaba al escuchar un cierto caso, descubríamos aspectos que después se corroboraban en la terapia con esa persona. O sea, por ejemplo, podía ser que a todo el grupo todo el grupo cuando hablábamos de un paciente sintiéramos como desconfianza o recelo. No, no, yo no le compro lo que dice. A mí siento que es como una fachada lo que está hablando. Y bueno, eso era contratransferencia, lo que a uno le pasaba al escuchar al paciente. Y lo que le pasaba al equipo completo al escuchar el relato de un paciente. Bueno, el resultado es que después uno conversando con la persona se daba cuenta que efectivamente había una pantalla y había algo oculto, ¿cierto? Y en ese sentido es importante que el terapeuta confíe en las sensaciones e intuiciones que le otorga su guata, como se dice. Siempre y cuando la guata haya sido bien educada antes, ¿cierto? Esa es la contratransferencia. Y con esto cerramos las ideas freudianas sobre la psicoterapia. Salud. Pero nos falta un concepto. Un concepto que en cierto modo puede hacer justicia a una visión reduccionista de Segismundo, pero que a la vez puede a algunos llegarle a espantar más todavía. Es el concepto de pulsión de vida y pulsión de muerte. Recordemos al Freud que ustedes leyeron en las 5 conferencias. Yo no les voy a contar ningún cuento. ¿Les parecía que ese Freud basara eh, su mirada sobre la persona, especialmente en la libido o dinámica sexual? Sí, dice una compañera, sí. Bueno, el mismo Freud decía, gracias Fernanda, gracias Araceli, gracias Romina. Em,
el mismo Freud decía que no era culpa suya, pero que todos sus pacientes al final tenían que aludir a algún tipo de contenido sexual para resolver sus neurosis. Pues bien, a ese primer Freud se le ha acusado de ser pansexualista, es decir, de ver la sexualidad como puesta en todo y de explicar todas las cosas como fenómenos sexuales. Eh, y hasta ese momento Freud pensaba eso. Freud pensaba que todo el psiquismo se podía entender a la luz de los deseos sexuales que él llamaba pulsión de vida, o también eros, eroticismo, ¿cierto? No obstante, hacia la mitad de su obra, o más bien hacia el final, específicamente la etapa de consolidación, Freud se va a dar cuenta que reducir todos los fenómenos psíquicos a la sexualidad es un error. Se va a dar cuenta que en realidad es muy reductivo entender todo a partir del deseo sexual y a partir de la libido. Freud, mirando los casos clínicos, va a decir, no es posible que todo lo expliquemos a partir del sexo, a partir de la genitalidad, de la sexualidad. Entonces, cuando uno empieza a leer eso, uno dice, ¿qué será? ¿Que el Tata va a abrir la mente y va a empezar a asumir de que hay algo neutro o que hay algún tipo de energía que no sea sexual, positiva en el ser humano, algún aspecto sano? Uno empieza a pensar, ¿será que el Tata Freud se está abriendo a la crítica que le hicieron Adler y Jung, quienes no podían reducir el aparato psíquico a las pulsiones sexuales? ¿Será eso? No, señores. Freud se da cuenta que es insuficiente la pulsión de vida para explicar el psiquismo humano y va a añadir la pulsión de muerte. ¿Qué significa la pulsión de muerte? Sería un cierto impulso. Voy a dejar de compartir el pizarrón un segundo. ¿Qué sería la pulsión de muerte? Sería un cierto impulso hacia el fin de la vida. Sería una especie de fuerza que tenemos en nuestro interior y que nos conduce al polvo, a volver a lo inerte, retornar a la materia, es decir, morirse. Es decir, Freud dice que junto con la tendencia libidinal, habría una tendencia destructiva y autodestructiva en el ser humano a la que él denomina pulsión de muerte. Así como la pulsión de vida eh, es denominada eros, siguiendo con esto la cosmovisión griega, la pulsión de muerte va a ser bautizada como tánatos, que en la visión griega refiere como a la muerte. Y en resumidas, Freud ya no va a ser más pansexualista. Desde ese momento Freud ahora va a decir que el ser humano tiende a lo libidinal y a la autodestrucción. ¿Por qué Freud hace este cambio? Para ello hay que ir tánatos. Voy a escribirlo aquí en el chat. Eros y tánatos. Profe, Sí, escucho. como un deseo innato por morir, algo así, un deseo augusto. Sería una especie de fuerza o instinto con el cual tú te haces daño y deseas autoaniquilarte. O sea, dentro de tu psiquismo habría una tendencia autodestructiva. ¿Por qué Freud llega a esta idea? Porque Freud se da cuenta que hay algunas cosas que no pueden ser explicadas en base a deseos. Por ejemplo,
el hecho de que muchas personas, eh, sabiendo que han cometido un error, lo repiten una y otra y otra y otra vez. Quizás podemos poner a colación un ejemplo que Freud no dudaría en tomar como ejemplo de compulsión a la repetición, a saber, de la típica persona que está en una relación amorosa tóxica y que sus amigos le dicen, oye, deja, deja a tu pareja, te hace mal, te engaña, te trata mal, te pega, te insulta. Sí, sí, la voy a dejar, la deja, y a la semana siguiente vuelve con esta persona, ¿cierto? Y van y una y otra vez, van como ida y vuelta, ida y vuelta. Entonces Freud diría, no entiendo, ¿qué hace que la persona una y otra vez escoja tropezar con la misma piedra? ¿Por qué la persona sería tan, entre comillas, tan necia de una y otra vez escoger lo que ya sabe que le hace mal? En ese punto, Freud dice ya esto no se puede reconducir a una especie como de masoquismo o de deseo sexual torcido. Aquí hay que entender, diría Freud, que estamos frente a una especie de tendencia humana inherente a su manera de ser que lo lleva a querer el sufrimiento, a desear la autodestrucción. Y eso explicaría por qué las personas eh, tropiezan muchas veces con la misma piedra, por qué la gente toma decisiones que le hacen daño una y otra vez sabiendo que no deberían, eh, y por qué la gente se hace daño de otras maneras, ¿cierto? Eh, Freud, en vez de explicarlo a partir de una dinámica de desesperación o de una dinámica como de ilusiones, prefiere explicarlo a partir de esta pulsión de muerte, pulsión de tánatos, eh, eh, instinto autoagresivo, ¿cierto? Debido a este instinto de muerte, en la etapa final de su vida, Freud va a plantear que la psicoterapia no se puede terminar nunca. ¿Qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que el primer Freud planteaba esta sensación del terapeuta de enfrentarse a una resistencia? ¿Se acuerdan que el primer Freud hablaba de la resistencia que sentía el terapeuta cuando trataba de entrar en el conocimiento de los contenidos inconscientes del paciente? Entonces Freud decía, no me explico por qué el paciente, si quiere sanar, no me permite entrar en su psiquismo interior. A lo que él se responde, esta resistencia es debido a que hay algunos materiales psíquicos que el yo no quiere saber porque se hacen conflicto con su moral y por lo tanto los reprime. El último Freud va a decir que en cierto modo el paciente nunca va a contar todo lo que tiene dentro porque está esta tendencia a la autodestrucción y como el paciente desea estar mal y desea sufrir y desea la muerte, se va a resistir a la terapia que le podría hacer bien. En definitiva, parte de la resistencia se debe a este impulso autodestructivo. Profesor, una pregunta. Sí, escucho. ¿Puede ser que esta tendencia a la autodestrucción esté ligada como a un castigo para salvar una culpa? ¿O él no lo relaciona con eso? No, si fuese así, él podría reconducir esta autodestrucción a algún tipo de amor propio. Porque uno podría finalmente decir que uno quiere pagar el castigo por las culpas porque considera que es algo justo y eso es parte de algo, y lo justo es algo que amamos. Pero en realidad Freud no. Freud va a decir que este fenómeno de la autodestrucción y del deseo de morir no se puede reducir a algo anterior. O sea, va a decir que el psiquismo humano en sus células iniciales está compuesto por estas dos pulsiones, que son irreductibles la una a la otra o a algo previo. Ok, es como que está en la génesis del ser humano. Sí,
parte de la identidad del ser humano sería la búsqueda de autodestruirse. Así, puro y duro. Sin rodeo. Y eso quizás no nos llama tanto la atención si es que recordamos la biografía de Freud, ¿cierto? En la que el mismo Segismundo va a tomar la decisión de quitarse la vida en algún momento, buscando ese descanso, ¿cierto? ¿Qué es lo que busca esta pulsión de muerte? Hacer que el hombre retorne al polvo. Y mediante eso, por fin, apagar las insatisfacciones que produce el eros. Para Freud, la sexualidad no es una cosa que como nosotros se nos transmite culturalmente, como una cosa rica, agradable. La sexualidad sería como una cosa que hay que vivir, que ojalá todos vivan la sexualidad en forma segura, responsable, plena. Para Freud la sexualidad es una especie de lastre psíquico, es una especie como de necesidad dolorosa que se tiene que saciar mediante el acto sexual. Freud no ve la sexualidad como algo muy bueno, lo ve como una especie de picor o escozor que tiene que ser aliviado con rascarse. Lo ve como una especie de dolor que se alivia, así como el hambre nos molesta y uno toma agua para apagar el hambre. Freud diría que la sexualidad es como una especie de hambre dolorosa que se tiene que satisfacer mediante el ejercicio de la sexualidad. Así que para Freud, en definitiva, la sexualidad es fuente de sufrimiento, porque el ser humano sufre de necesidades sexuales y solamente al morir va a descansar de ellas. En ese sentido, el ideal de felicidad de Freud no es el hombre vivo, sino el hombre muerto. Para Freud la felicidad no es posible. Es una utopía. La idea de que uno pueda satisfacer todos sus deseos sexuales, porque acuérdense que en el marco del punto de vista de Freud, que es hedonista, la felicidad se confunde con el placer. Para Freud, la felicidad máxima es el placer máximo. Y Freud considera que el placer máximo está en las relaciones sexuales. Por lo tanto, Freud dice que la felicidad es imposible, porque no podemos estar cumpliendo todo el tiempo nuestros deseos sexuales. Y además la sociedad no lo permitiría, porque, bueno, si el deseo sexual te pide acostarte con 10 personas, te van a tildar de suelto, te van a rechazar. Entonces, para Freud la felicidad es algo imposible, y lo más cercano que hay a la felicidad es un cierto equilibrio entre el yo, el superyo y el ello, aunque como vimos la semana pasada, este equilibrio siempre es inestable, porque el ello demanda algo, el superyo demanda otra cosa y la realidad demanda otra cosa, y el yo, como vimos, es esclavo de tres amos. Por lo tanto, hasta cierto punto, la felicidad o este como equilibrio de salud psíquica también en Freud es imposible de mantener para siempre, es inestable. Más aún, como les venía diciendo, lo más cercano a la felicidad es el regreso a lo inerte en Freud. Es decir, el perder la vida y que el cuerpo vuelva a la materia. En eso habría por fin un alivio a los padecimientos de la vida. En todo esto se transparenta nuevamente que Freud tiene una mirada pesimista del ser humano y de la vida. Y por eso no nos ha de extrañar que él considere la pulsión de muerte como una pulsión originaria, y la autodestrucción y todos los fenómenos agresivos como una tendencia originaria, a la par con el erotismo o con el instinto de vida. ¿Dudas, consultas, preguntas acerca del Tata Freud, acerca de lo que he dicho hasta aquí? Profe, Escucho. hola, una pregunta. ¿La pulsación de vida entonces también sería una pulsación originaria? Sí, pulsión de vida y pulsión de muerte serían como los motores básicos del psiquismo humano. Ah, ya. Gracias. De nada. ¿Alguna otra duda, consulta, pregunta? Bueno,
estamos en la asignatura de teorías de personalidad. Tenemos que analizar entonces ahora cuáles serían las consecuencias de esta cosmovisión freudiana para la comprensión de la personalidad. ¿Qué creen ustedes? ¿De qué manera el psicoanálisis de Freud puede influir o qué postura marca respecto de la comprensión de la personalidad humana? Dejo abierto el micrófono y los comentarios del chat. El dinamismo psíquico. Creo que queda como la función que cumple el inconsciente con el consciente, como el traspaso de ideas. Eso yo creo que queda. Esa era la pregunta, ¿no? Va por ahí. Sí. La pregunta exactamente es ¿cómo contribuye el psicoanálisis de Freud a la comprensión de la personalidad? Ahí la dije mejor, ¿no? ¿Cómo contribuye el psicoanálisis de Freud a la comprensión de la personalidad humana? Podría ser que la comprende, digamos, de acuerdo al debate, a los 4 debates principales, como vendría siendo como un modelo internalista, biofísico, una explicación dinámica de la personalidad con causas genéticas. Mira, suena como un buen resumen. Analicémoslo un poquito. Para Freud, ¿es internalista o situacionista la personalidad? Internalista. Internalista, sin duda. Vamos a ver que los post-freudianos se van abriendo un poquito al tema de la situación, pero vamos a ir al interaccionismo, pero Freud es internalista. ¿Biofísico o biosocial? Los rasgos Biofísico. ¿están en la persona como una realidad o son una atribución externa? Están en la persona. Y están en la persona especialmente en Freud, porque no nos olvidemos que Freud es neurólogo. Y en su proyecto de psicología, todo esto del yo, el superyo, el ello, pulsión de vida, pulsión de muerte, tiene algún tipo de correlato físico en el cerebro humano. O sea, para Freud el psiquismo se puede reconducir perfectamente a funcionamiento neuronal. Para Freud no está esta división que hacemos en la escuela de psicología entre una dimensión sensitiva y una dimensión racional, entre una dimensión que es psicosomática y otra dimensión que es espiritual. Para Freud lo espiritual, lo racional, la voluntad, en realidad son como extensiones ilusorias que provienen de la dimensión sensitiva. En otras palabras, la dimensión espiritual, la capacidad racional y la fuerza de voluntad no son para Freud sino que como una complejización del cerebro. No hacen referencia a algún tipo de dimensión distinta. Por eso es que Freud no distingue entre dimensiones. Para Freud todo es neurona, todo es cerebro. Bien, entonces sería biofísico. Dinámico, sin duda. Para Freud la personalidad es producto de la economía de las fuerzas psíquicas. Atención con la palabra que acabo de introducir, economía. Freud dice que el psiquismo humano se puede analizar de manera tópica, de manera dinámica y de manera económica. Tópica, dinámica y económica. Son palabras complejas para decir cosas que ya entendemos. El análisis tópico del psiquismo humano hace referencia a la distinción entre yo, superyo y ello. La mirada dinámica hace relación a cuál es el papel que cada uno de ellos tiene. El yo como mediador entre el mundo interno y el externo. El superyo como presentador del ideal del yo y castigador del yo, y el ello como el demandador de la satisfacción sexual. Y el análisis económico refiere a, al monto de las fuerzas que se debaten. Por ejemplo, si el ello presiona 10 por satisfacción sexual, el superyo presiona 15 por ser, al yo para que actúe
de manera correcta o ética, y la realidad presiona 20 para que la persona se comporte de manera apropiada, sumamos 20 más 15, 35 contra 10. ¿Quién gana? Gana el super yo y las imposiciones culturales de la realidad. Y el ello pierde. Pero si el ello crece, entonces el yo se ve obligado a hacerle caso al ello y no al super yo, etc. El análisis económico hace referencia justamente a este juego de fuerzas que se debaten y que la fuerza mayor gana. En ese sentido, la comprensión de Freud sobre la personalidad es dinámica. Dinámica quiere decir que la personalidad es resultado de este juego de fuerzas. En el caso de la segunda tópica de Freud, de las fuerzas entre el ello, el superyo y las fuerzas de la realidad, las cuales el yo se ve obligada a mediar y a transar. Y quedaba el último aspecto, genético o cultural. Genético. ¿Quién opina distinto? Cultural. ¿Por qué cultural? Porque basa su teoría de la sexualidad en base a todo el contexto que se estaba viviendo, como toda la represión sexual era por lo que veía, que estaba en las personas. No sé, Ya, pero eso es lo que me expliqué bien. eso es lo que nosotros decimos de la obra de Freud. Sí, Freud no opinaba que lo que él decía se debía a un contexto cultural. Freud pensaba que lo que él había descubierto era una cosa como profunda del ser humano, independiente de todos los contextos culturales. ahí me caí. ¿Cierto? ¿Viste? Freud atribuye que su obra tiene una relevancia o hace descubrimientos sobre la manera de ser del ser humano independiente de la cultura. Ya. Yo creo que en este punto Freud tendría una mirada mixta. ¿En qué sentido Freud es genético o hereditario? En el sentido de que Freud reconoce la importancia de la constitución libidinal o el temperamento que uno recibe de los padres a la hora de este manejo o juego de fuerzas. Lo que quiere decir es que para Freud algunas personas genéticamente, hereditariamente, son más pulsionales, son de deseos más fuertes. Por lo tanto, siempre tendrían como un monto económico más grande en el ello. Y el yo tendría que hacer muchas más piruetas para enfrentar ese monto. Y otras que son de deseo más débil. En ese sentido, el equilibrio tiene un aspecto que es genético hereditario. Pero también no olvidemos que el super yo, que es otra de las fuerzas que entra en juego, depende de la moral que los padres introducen en el hijo. El super yo, como veíamos, no era sino un conjunto como de leyes o normas sobre el ser ideal que los padres una y otra vez desde fuera le repetían al niño, pero que después el niño terminaba por internalizar dentro suyo. De manera que ya el padre no tiene por qué estar presente para que el niño diga, no puedo hacer esto. Y en ese sentido también habría una fuerza que proviene más bien de la cultura. Además, no nos olvidemos que Freud dice que el yo tiene que mediar entre las fuerzas internas y las externas, entre ellas la realidad y la cultura. Por lo tanto, el equilibrio que alcancen las dinámicas internas va a depender no solo de factores genéticos ambientales, sino también de factores culturales. De modo que una cultura más permisiva podría permitir un equilibrio distinto. Yo creo, para terminar el aporte de Freud, yo creo que Freud le agrega como una nota de misterio a la personalidad humana.
cuando Freud dice que el yo es esclavo de 3 amos, y cuando Freud sostiene que el inconsciente en realidad es la mayor parte del psiquismo humano, que el yo viene a ser como, como la punta del iceberg, y que en realidad el yo es vivido por estas fuerzas inconscientes, entre ellas la del ello. Con todo eso, Freud está queriendo decir que la personalidad tiene una raíz oculta a nuestros ojos. Freud está diciendo, nuestra manera de ser tiene motivos o orígenes que nosotros desconocemos. Y con esto Freud agrega como una especie de halo de misticismo y de misterio al estudio de la personalidad. Habría como, o sea, digámoslo de otra manera, para entender la personalidad de alguien habría que entrar en el conocimiento de un aspecto inconsciente que está oculto. Esta introducción de lo oculto, de lo misterioso, de lo sospechoso, esta intuición de Freud de que detrás de las buenas intenciones se esconden otro tipo de motivaciones libidinales, eh, pulsiones de muerte, etc., nos abre o quiere agregar a nuestra comprensión de la personalidad el misterio y la noción de que somos producto de algo que no conocemos y que está operando dentro de nosotros sin que nosotros seamos conscientes de ello. Yo creo que esto también es un aporte novedoso de Freud, con el que uno puede o no estar de acuerdo, pero que sin duda marca toda la psicología, o sea, toda la idea de que hay algunas cosas que hay que descubrir de uno mismo que uno no sabe, pero vienen de acá, ¿cierto? La idea de que lo que parece muy bonito por fuera puede ser medio torcido por dentro. Todas esas ideas Freud las instala en la psicología. Dudas, consultas, preguntas. Hola, profe. Hola, hola. Hola. Entonces la persona nunca sería buena en ese caso. ¿Qué significa ser bueno para Freud? Freud en su obra no habla de ser bueno o ser malo. Claro, Sí. pero en el contexto de que las personas no hacen nada como eh, bueno, así como por la intención, sino que siempre como que necesitan conseguir algo con esa acción buena. Ujú. Entonces como que la persona como que nunca sería como llevada hacia una Sí, tendencia hacia el bien. desde la perspectiva de la moral tradicional, en la cual la bondad tiene que ver con los actos que uno hace, pero también con las intenciones que tienen que ser muy buenas también. Claro, Freud sospecha mucho acerca de la bondad del ser humano. Para Freud, incluso los actos más sublimes del ser humano, como las creaciones artísticas, culturales, o incluso en la entrega por los demás, vendrían a ser como maneras veladas, ocultas, de gratificar el propio ello y la propio deseo sexual. O sea, para Freud no existe la generosidad auténtica. En realidad, lo que parece generosidad es algún mecanismo de defensa, alguna represión, o es algún tipo como de egoísmo camuflado. O algo hecho por deber ser, por imposición social, pero jamás como una especie de verdadero deseo de entregarse por otro o de hacer verdadero bien al otro. Todo eso queda excluido de la cosmovisión freudiana. Bien, si no hay más dudas, consultas o preguntas, vamos a, vamos a decirle
Adiós. Adiós, Tata Freud. Adiós, Tata Segismundo. Vamos a agradecerle por haber pasado estas clases con nosotros. Nosotros obviamente tenemos el desafío de, de leerlo, lo hicimos, de entenderlo y de aprender a rescatar lo que hay de verdadero, las fortalezas de su manera de pensar, y en saber discernir y como pasar por un colador, ¿cierto? De todo lo que él dice, cuáles son las cosas que quizás se pueden explicar de mejor manera o que se podrían formular de otra, y qué aspectos podrían ser mejorados. Y en eso influye mucho también tratar de entender qué aspectos Freud los plantea más bien por su biografía o por su pesimismo o por su concepción filosófica del ser humano y no tanto por sus descubrimientos psicológicos. Hay una gran tarea de ustedes no solamente para esta asignatura, sino que para toda la carrera de psicología. Y también, bueno, esto que acabo de decir sobre Freud tienen que hacerlo con todos los autores. No se trata de que ustedes se casen con un autor y digan, ah, a mí me encantó Freud, me caso con él y tomo todo lo que él dice. Otro diga, no, a mí no me cargó Freud, así que rechazo todo lo que él dice. Y a mí no, a mí me gustó Rogers, así que abrazo todo lo que dice Rogers. Y no, el desafío al que como escuela de psicología les invitamos es que ustedes sean muy lúcidos, y de todos los autores rescaten ustedes los que les parezca de verdadero y positivo, y en todos sepan filtrar o discernir o colar los aspectos que quizás son parciales, los aspectos que podrían ser mejorados. No hay que casarse con un autor. Mejor, en vez de casarse con un autor, saquemos lo mejor de todos los autores. Pero eso exige más trabajo. Lo más sencillo para uno es casarse con un autor y decirle que sí a todo y dejar de pensar, ¿cierto? Lo mejor es que uno trate de sacar lo mejor de cada uno, ¿cierto? Me preguntan por interno, hay varias preguntas que me han dicho. Alguien dijo, ¿qué dije? Sebastián Soto preguntó a las 10:30. Si quiere Sebastián Soto, después lo tratamos de resolver. Fernanda Villarse me pregunta si puedo repetir una parte. Quizás podrías después por interno escribirme qué parte es la que me quedé pegado y te la explico a ti. Me preguntan también, profe, ¿usted qué opina de lo que propone Freud? Profe, ¿usted lo han psicoanalizado? Buenas preguntas. Nos debe esa. Ah, si me han psicoanalizado. Es cierto, se las debo. Pero miren, si no me han psicoanalizado, les voy a decir que no. Y si me han psicoanalizado, como tengo que mantenerlo en el misterio, les voy a decir que quizás no, ¿cierto? Entonces, no importa cuál sea la situación, en todos los casos les voy a decir que no me han psicoanalizado. Teresa Mesa dice que son todo oídos, o sea, como Freud, que era todo oído y poca boca. Yo opino que hay mucho rescatable de Freud, especialmente sus observaciones psicológicas, su atención o descubrimiento de que hay una región del psiquismo humano que no obedece a la voluntad tan fácilmente y que en cierto modo a veces tiene la posibilidad, si es que nos desprevenimos, como de comandarnos o de hacernos actuar sin que nos demos cuenta. Rescato todas esas nociones de Freud. Rescato la importancia de hacer consciente lo inconsciente en gran parte de los trastornos. Rescato los conceptos de transferencia y contratransferencia. Rescato los mecanismos de defensa, que lo vamos a explicar el próximo bloque. Rescato la importancia como de no fiarse de lo primero que el paciente dice, sino que de indagar. Rescato la importancia de analizar los sueños. Quizás no como él lo propone, pero sí analizar los sueños y analizar otras cosas que parecen como inocuas, pero que en realidad sí traen mucho contenido. Y cuelo, discierno, la perspectiva pesimista, la perspectiva hedonista,
la dificultad o incapacidad de Freud de discernir en el alma humana una dimensión trascendente, una dimensión capaz de verdadera generosidad, una dimensión racional. Discrepo en Freud respecto a la pulsión de muerte, porque creo que la agresión está al servicio del amor incluso. Creo que sí, el amor es la fuerza primigenia del ser humano y la agresión se explica en medida que alguien me va a quitar lo amado. Así que creo que es secundaria. Pero más allá de lo que yo creo, no. La idea es que tampoco ustedes se casen con mi opinión. Yo les invito a que ustedes sigan leyendo a Freud, sigan analizando lo que él plantea, sigan descubriendo en sus vidas y en la vida de los demás lo que los profesores le estamos planteando y vayan haciendo su propia síntesis. Una síntesis que sea rica en contenido y que sea sin los cuentos de hadas. Es cierto que les dijeron que Freud, que no les dijeron que Rogers. No, ustedes están leyendo a los autores, están viendo las clases y nosotros no les queremos sesgar. ¿Ok? Estimados, habiendo 40 participantes, voy a pasar a explicar una ligera modificación que hemos hecho todos los profesores de la asignatura de teorías de personalidad. A propósito de la modalidad online. Sí, después de eso viene el break. Tranquilo, Carlos Toro. Tranquilo, ya se viene el break. ¿Cuál es el punto que les quiero contar? Debido a esta nueva metodología de Zoom y hemos modificado algunos criterios de evaluación y hemos ingresado un nuevo criterio de evaluación que se llama participación. ¿Qué significa eso? El 10% de la nota final de esta asignatura se va a tomar desde la participación de ustedes en las clases. Alguno de ustedes dirá, ah, qué agradable, porque en realidad participar es fácil. Otro dirá, ¡ay, qué lata, porque esto nos obliga a participar, a tener que hablar y decir algo! Pero bueno, al fin y al cabo, para hacer más dinámico el tema de las clases, hemos decidido todos los profesores incluir este criterio de participación, 10%, que se va a operacionalizar del siguiente modo. 5 participaciones en el semestre son un 7, 4 participaciones en el semestre son un 5, 2 participaciones del semestre son un 4, una participación en el semestre es un 3 y 0 participación en el semestre es un 1. Se los voy a mandar de todas maneras, para que también lo tengan. Cuando digo participación en el semestre puede ser... ¿qué me refiero con participación? Preguntas en voz alta. Pero no como profe, repita lo que dijo porque, porque se trabó el Zoom, sino que preguntas como profesor, me gustaría que explique algún aspecto de Freud. Una pregunta que abra materia, una pregunta que implique como una duda sobre materia importante. Pueden hacer participación en algún tipo de comentario. Pues ustedes se han dado cuenta que a veces yo digo, ¿qué opinan ustedes de esto? Entonces, si yo les pregunto eso y ustedes en el chat dicen, pero yo opino que esto, claro, eso son opiniones, son comentarios. O sea, es súper fácil que tengan un 7 en este criterio, ¿eh? Es muy fácil. También, si ustedes hacen comentarios en el foro del curso, se van a contar. Hacer comentarios que sean reflexivos o integradores de materia, ya sea en voz alta o por chat. Proponer ejemplos que ayuden a ver más claramente los contenidos. Sugerir películas, página web, libros para leer, justificándolos apropiadamente. Hacer resúmenes de contenidos o mapas conceptuales que ayuden a todo el curso. Todos son ejemplos de participación en clase, que van a ser muy bien recompensados. Es cierto que para mí es difícil contabilizarlo. Por eso es que yo les voy a pedir a ustedes que ustedes mismos lo contabilicen. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ustedes se toman un pantallazo, si es que es un chat, si es una opinión hablada, me
me mandan un mensaje después de la opinión, o por ejemplo a mi mail diciendo, profesor, hoy día yo opiné en clase y dije esta cosa. Entonces, si ustedes me facilitan esto, ustedes mismos van llevando la cuenta de su participación, me la hacen saber mediante mails, ya sea con pantallazos de comentarios en chat, o ya sea mediante recordatorios por mail de que dijeron alguna opinión. ¿Me explico? De esa manera ustedes se aseguran de que todo lo que ustedes han querido participar se va a contar porque ustedes me lo hacen saber por mails. Y por otra parte, yo también me es más fácil porque en vez de andar revisando todos los chats de las 3 horas, de 4 horas de clase, y pudiéndose, si me podría pasar alguno, entonces con esto ya no aseguramos el error. No aseguramos que no Profe, ocurra el error. Escucho. ¿y los resúmenes o cosas así se lo mandamos a usted? ¿O lo subimos a Si Definis? ¿O hacen cómo lo hacemos? resúmenes, no sé en qué parte de Fini se podrían subir. No, soy un poco indio con eso. ¿Hay Podría alguna parte ser. en Definis donde ustedes puedan subir? De repente, mm, ustedes pueden O subir. A ver, lo que podríamos hacer es mandárselo a usted y usted lo sube a alguna carpeta que diga como resúmenes. O lo perfecto. mandamos por WhatsApp y le mandamos un pantallazo también. Sí, sí, Sebastián. Sebastián sugiere que yo tenga un drive en el que vaya anotando la participación. Sería más simple, pero a mí me distraería mucho estar todo el tiempo atento a que todos cumplan sus participaciones y probablemente mi clase yo no, la haría peor. Em, si ustedes me ayudan enviándome mensajes, em, mails, diciéndome, recordándome que participaron, es más fácil. Sí, si un alumno está inspirado y en una clase cubre las 5 participaciones, vale, si esto es maravilloso, esto es fácil. Lo que queremos es que ustedes estén más motivados en las clases, más participativos, más dispuestos a hacer más dinámico esto. Este es el 10% de la nota. Por lo tanto, va a haber una disminución de unos pocos por ciento en los otros ítems, ¿cierto? En concreto, las solemnes valían 18%, ahora valen 15%, o sea, bajan en 3%, y los contos de lectura que valían 16 valen 15 ahora. O sea, solemnes valen 15, los contos de lectura en su conjunto 15 y la participación 10. Yo les voy a mandar por mail este mensaje para que ustedes lo tengan de respaldo, pero se los quería explicar personalmente. ¿Dudas, consultas, preguntas? Profe, yo tengo una pregunta, pero es retomando a Freud, lo siento mucho. Es Retomemos que a Freud, a ver. me quedó una duda importante. Usted dijo algo de que Freud tenía como una mirada mixta, algo así, Sí, entre genética y cultura, pero yo tenía entendido que él era como pura genética, todo interno. Entonces como que ahí me perdí. él es biofísico y es internalista, pero a la hora de explicar la conformación psíquica, él le da relevancia tanto a los factores hereditarios, genéticos, como a los factores culturales. Ah, ya. Ya, bacán. Gracias. Dicho de Era otra mi manera, consulta. para Freud, dos gemelos puestos en distintas culturas llegarían a distintos equilibrios psíquicos. Teresa Mesa, vamos a dejar Igual tu... eso como que contrasta, profe, eso igual como que contrasta un poco con la lectura, una de las lecturas que tuvimos, que hablaba como de genética, pero ahí decía algo distinto, sí, ¿Qué decía? que, bueno, la genética, si teníamos dos hermanos gemelos que aunque vivieran como en familias separadas, iban a tener muchos rasgos característicos parecidos, porque como que compartían la genética. Freud iba como en contra de esto.
No, Freud no habló de esto. Yo digo, yo imagino que Freud diría Ah, de dos gemelos que, si bien tendrían muchas similitudes, habrían diferencias debido a la cultura. Si Freud solamente fuese genetista, pensaría que los gemelos puestos en las culturas distintas serían iguales. En ese sentido, Freud es más bien como, tiene una postura mixta en cuanto a lo genético y lo ambiental. ya. Gracias, profe. Buena puntualización. Mándame un mail después, Fernanda, para recordarme tu aporte en clase. ¿Vieron? Y es fácil. Y los que ya en esta clase de hoy también han opinado, han hecho preguntas o han hecho aclaraciones, por favor también escríbanme, todo vale. A partir de, aunque hoy ya no lo haya dicho, ya vale lo que dijimos en esta clase. Y aprovecho de agregar aquí un concepto que se me había ido. ¿Se acuerdan de ese concepto que se me había olvidado? Ese que daba al rodeo de lo inconsciente a lo consciente. Pues bien, Carlos Toro me recordó que era el concepto de formación sustitutiva. Así que también, Carlos, si quieres mandarme un mail para agregar una participación tuya, también lo puedes hacer. Y todos los demás que han participado. Quedo atento y nos vemos. Hagamos un descansito. Son las 11:07. Descansemos media hora, ¿ya? 11:37. Ya, 11:40. 11:40 volvemos a las clases. Un abrazo y nos vemos. Los espero aquí en este mismo Zoom. Isidora Valenzuela, no caché lo de no sé qué constitutiva. Habría que revisar en qué contexto lo dije. Revísalo y lo resolvemos al inicio del próximo módulo.